Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te damos gracias nuevamente por la vida, por la salud, por un día más de existencia que nos regalas sin pedirnos nada a cambio, Señor. Te agradecemos también la oportunidad que nos das de leer, escuchar y compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para discernir el mensaje, memoria para atesorarlo y poderlo poner por obra cada uno de los días futuros de nuestra vida, Señor. Gracias infinitas te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. La lección de hoy se titula La vida en comunión con los demás. Vamos a leer el libro de Colosenses, Efesios, Proverbios, Primera de Pedro, Primera de Tesalonicenses, para memorizar. Que su palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Colosenses 4:6. Cuando las personas viven y trabajan juntas, se enfrentan diversos desafíos. Las diferencias de opinión pueden provocar tensiones y discusiones. Cuanto más estrecha es la relación, más importante es la concordia. Las relaciones más estrechas se dan, por supuesto, en el seno de la familia. A veces se ha llamado al hogar la empresa familiar. Es una forma interesante de describir el funcionamiento del hogar. Hay similitudes evidentes entre una empresa y un hogar. En ambos casos debe existir un acuerdo general acerca de los valores, las metas y los objetivos. Además, todos deben llevarse bien y cumplir con su parte para que las cosas funcionen sin problemas. Los mismos principios se aplican a la Iglesia, que es esencialmente una gran familia. En nuestro pasaje de esta lección, Pablo comparte algunos principios vitales para el funcionamiento correcto de una familia cristiana. Dado que el hogar cristiano debe regirse por principios bíblicos, necesariamente funciona de manera algo diferente del típico hogar romano. El apóstol también enumera otros principios valiosos y útiles para una variedad de relaciones sociales, tanto dentro de como fuera del hogar. Parte 2 se titula Cónyuges. El Nuevo Testamento contiene varias instrucciones para el hogar cristiano. Estos códigos domésticos no tienen que ver exclusivamente con la autoridad, sino que incluyen instrucciones para que las relaciones recíprocas sean mutuamente edificantes. Dice, lee Colosenses 3:18 y 19.
Colosenses 3, 18 y 19. Sí, es, no. Sí. Deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Algunos citan las siguientes palabras de Pablo: casadas estén sujetas a sus esposos como conviene en el Señor, y se detienen ahí, pero nota el importante calificativo que añade Pablo: como conviene en el Señor. El Nuevo Testamento no enseña que las mujeres deben someterse a los hombres, ser viles, estar subyugadas, ni satisfacer ciegamente los caprichos a los deseos de sus maridos. El punto que destaca Pablo es que la esposa debe ser leal al Señor en primer lugar y a su marido después. La individualidad de la esposa no debe ser anulada por su marido, ni él debe actuar como conciencia de ella. El amor manifestado por Cristo a la Iglesia al entregarse por ella ilustra cómo debe ser el amor del marido hacia su esposa. Será fiel a ella, cueste lo que cueste. Tomará decisiones que redunden en beneficio de su esposa, aunque normalmente los intereses de ambos deben estar en armonía. Un amor como ese motiva a la esposa a obedecer al mandato divino de respetar a su marido. Un matrimonio cristiano sano se caracteriza por la reciprocidad. Ambos cónyuges se consultan mutuamente, reflexionan juntos y toman decisiones en pareja. Cuando se toman decisiones que tienen implicaciones serias para toda la familia, puede ser apropiado incluir a los hijos en estos diálogos, pero los padres nunca deben discutir delante de ellos. Cuando no se llega a un acuerdo, la Biblia aconseja someterse unos a otros por reverencia a Cristo. No busques tu propio beneficio ni seguir egoístamente tus deseos, sino que así como Cristo no buscó lo que a él le convenía, sino el bienestar de su iglesia, sacrifícate por tu cónyuge. Después de todo, la mayoría, si no todos los esposos y las esposas recuerdan sin duda momentos en los que se alegraron de haber escuchado a su cónyuge y de haber seguido sus consejos. Cuanto más en equipo trabajen los cónyuges, más feliz será el matrimonio. Parte 3. Padres e hijos. Los niños tienen un papel vital como parte de la vida familiar. Necesitan saber que son amados y valorados como miembros de la familia y ciudadanos del reino celestial. El culto familiar es crucial, debe ser sencillo pero regular, matutino y vespertino. Los niños pueden comenzar a edad temprana a colaborar con la limpieza y otras responsabilidades.
Lo más importante es que presten atención al mandamiento de Pablo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Lee los siguientes textos. ¿Qué importantes principios contienen para la educación de los hijos? Vamos a leer Proverbios. Proverbios 22, 6 al 15. Proverbios 22, 6 al 15. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección. Deuteronomio 6, 6 y 7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Mateo 19, 14. Me brinqué. Mateo 19, 14 dicen: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Proverbios 1, 8 y 9. Otra vez Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Formados correctamente para el Señor por precepto y ejemplo, los hijos serán una bendición para la familia, la iglesia y la sociedad. A su vez, la instrucción de Pablo para los padres, al igual que la registrada para los maridos y las esposas, es equilibrada y recíproca. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desalienten. Colosenses 3:21. La forma en que los progenitores, especialmente el padre, interactúan con los hijos y los disciplinan influye profundamente en su formación espiritual. Los estudios demuestran además que cuando ambos progenitores asisten a la iglesia es mayor la probabilidad de que los hijos sigan haciéndolo, a diferencia de lo que ocurre cuando solo uno de ellos lo hace. Y más sorprendente aún es que la asistencia constante a la iglesia por parte del padre, incluso más que por parte de la madre, incide en la permanencia de los hijos en la iglesia cuando son adultos. Por lo tanto, no se puede subestimar el papel del padre en la formación espiritual de sus hijos. Es crucial que los padres tomen en serio su papel. Parte 4. Relaciones laborales. Vamos otra vez a la Biblia. Y vamos a leer Colosenses 3:22 al 25 y 4:1. Colosenses 3:22 Colosenses 3:22 al 25 y 4:1. Dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con razón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En la actualidad se cita a veces lo que Pablo dice acerca de la esclavitud para relegar al pasado algunos de los consejos de la Biblia o para
desacreditarla por completo, pero eso significa ignorar o pasar por alto los contextos históricos del Israel del Antiguo Testamento y de la Iglesia del Nuevo Testamento. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios y como todas sus criaturas inteligentes, dotados de libertad. Las leyes mosaicas prohibían la esclavitud de por vida. Deuteronomio 15:12. Y estipulaban 6 años como plazo máximo de servicio para saldar deudas financieras. Éxodo 21:2-6 y Levítico 25:39-43. La esclavitud descrita en la ley mosaica, por repugnante que resulte para el pensamiento moderno, no se asemejaba normalmente a las abominables prácticas esclavistas del mundo occidental, que han sido una plaga y un horrible crimen contra la humanidad. En los tiempos del Nuevo Testamento, la Iglesia tenía que actuar dentro del marco del derecho romano, que permitía poseer esclavos. Pero a diferencia de las formas modernas de esclavitud, la ley romana otorga a los esclavos considerables derechos y oportunidades, y el intento de anular la práctica podría haber amenazado el avance del Evangelio. De hecho, en el contexto de la Iglesia, y a diferencia de lo que ocurría en el Imperio Romano, la primera obligación del esclavo era para con el Señor. Además, sus amos tenían instrucciones de tratarlos con justicia, sabiendo que también ustedes tienen un amo en el cielo. Sumado a eso, Pablo pidió a Filemón que ya no tratara a Onésimo como su esclavo, sino como su hermano. En realidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados esclavos o siervos de Dios. Por ejemplo, Salmos 34:22, Lucas 17:10 y Primera de Pedro 2:16. Aunque no nos agraden las circunstancias culturales en los que vieron la luz algunos textos bíblicos, debemos aceptar la autoridad del propio texto. Lo contrario significaría colocarnos a nosotros mismos y a nuestra cultura por encima de las escrituras. La mejor opción es examinar todo lo que la Biblia dice con respecto a un tema antes de arribar a una conclusión sobre lo que la Biblia dice sobre el particular. Parte 5 se titula Orando unos por otros. Lee Colosenses 4:2-4. Lee Colosenses 4:2-4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar.
Algunas de las palabras más importantes que podemos decir a alguien que está luchando con problemas de diversa índole, ya sean familiares, financieros, de salud o de cualquier otro tipo, son oro por ti. Esto es el medio de conectividad e interactividad elegido por el cielo. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Observa las impactantes descripciones de la oración que utiliza Pablo. Perseveren velando y con acción de gracias, lo que indica que está escribiendo sobre una oración de fe. Nos dice que oremos en todo tiempo y sin cesar. Lo más asombroso es que, aunque no sabemos pedir lo que conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lee nuevamente Colosenses 4:3. Dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Significativamente, Pablo también oraba para tener las palabras adecuadas. Antes de hablar, a veces, cuando leemos sus cartas o sus discursos en el libro de los Hechos, imaginamos que el apóstol era siempre elocuente sin dudar nunca acerca de qué debía decir. Pero aquí pide oración para poder proclamar el mensaje claramente. También utiliza una palabra griega muy importante, dei, en la última frase del versículo que podría traducirse como debo hablar, lo cual señala la necesidad divina de la labor de proclamar el Evangelio. Pablo reconocía la importancia de presentar el mensaje a personas de los más altos niveles del gobierno romano, incluida la casa del César. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultiven el hábito de conversar con el Salvador cuando estén solos, cuando estén caminando o cuando estén ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, luz, fuerza, conocimiento, sea cada respiración una oración. Parte 6 o parte del jueves se titula Andando en la sabiduría. ¿Cuál es la verdad más importante que podemos conocer como cristianos? Esa verdad es, por supuesto, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que podemos tener vida eterna por la fe en Él. Esta es una verdad que nunca podríamos haber descubierto por nosotros mismos. Por el contrario, es una verdad que se nos tenía que revelar y que nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Existe mucho conocimiento al que nunca habríamos accedido si Dios no lo hubiera revelado en su palabra, pero la finalidad de ese conocimiento no es satisfacer nuestra sed intelectual, sino que lo apliquemos en nuestra vida. Lee Colosenses 4, 5 y 6.
Vamos otra vez a la Biblia, Colosenses 4, 5 y 6. Dicen, para que lo manifieste como debo hablar, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo sabéis responder a cada uno. Para que sepas cómo debes responder a cada uno. Desgraciadamente, los cristianos no nos comportamos como tales en algunas situaciones. Y como indicó Pablo, Israel también era una piedra de tropiezo para los incrédulos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Romanos 2:24. La forma en que actuamos con los demás, especialmente con quienes no comparten nuestra fe, es muy importante. Un hogar cristiano, una reunión de jóvenes para orar y no para hacer cosas inaceptables. Las amabilidades sencillas y un espíritu sereno y paciente dicen mucho a quienes nos observan para ver si nuestra profesión de fe es genuina o no. En Colosenses 4:6 Pablo se centra especialmente en las palabras que pronunciamos, que su palabra sea siempre agradable. Más que simplemente amable o corteses, las palabras que pronunciamos deben ser impulsadas e impregnadas por la gracia de Dios a través de la influencia del Espíritu Santo, sazonadas con sal, contrariamente a lo que el mundo considera una manera sazonada de hablar. Nuestras palabras deben ser apropiadas y agradables para que aquellos a quienes nos dirigimos, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Solo el Espíritu Santo puede darnos las palabras correctas en el momento adecuado para el propósito correcto y preparar las mentes de los oyentes para el mensaje que debemos compartir aquí. ¿Qué debemos compartir? Parte 7 para estudiar y meditar. Cada miembro de la familia debe comprender que sobre él individualmente recae la responsabilidad de hacer su parte en contribuir a la comunidad, a la comodidad, al orden y la regularidad de la familia. No debe actuar un miembro contra otro, todos deben participar unidos en la buena obra de alentarse unos a otros. Deben manifestar amabilidad, tolerancia y paciencia. Hablen en tono bajo y sereno, rehuir la confusión y hacer cada uno todo lo que pueda para aliviar las cargas de la madre. Cada miembro de la familia debe entender con exactitud la parte que se espera que él desempeñe en unión de los demás. Todos desde el niño de 6 años en adelante deben comprender que de ellos se requiere que lleven su parte de las cargas impuestas por la vida. Si queremos caminar en la luz, debemos permitir que Cristo entre en nuestros corazones y en nuestros hogares. Debiera hacerse el hogar todo lo que la palabra implica.
Debería ser un pequeño cielo en la tierra, en lugar donde se cultiven los efectos en vez de que se les reprima deliberadamente. Nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. Debiéramos olvidarnos del yo, buscando siempre oportunidades, aun en las cosas pequeñas, para mostrar gratitud por los favores que hemos recibido de otros y estando atentos para ver oportunidades de alegrar a otros y alegrar y aliviar sus tristezas y sus cargas mediante actos de tierna bondad y pequeños actos de amor. Estas atentas cortesías que comenzando en nuestras familias se extienden fuera del círculo familiar contribuyen a formar la suma de la felicidad de la vida, y el descuido de estas cosas pequeñas constituye la suma de la amargura y la tristeza de la vida. Eso es todo de la lección. Vamos con el folleto misionero. El testimonio es de Peter, y es Predicadores de la Calle. Peter se preguntaba a menudo cuál era el plan de Dios para su vida. De niño, sus padres, ambos maestros de primaria, le enseñaron acerca de Dios y también a orar. De adolescente, sin embargo, sus amigos lo influyeron de tal manera que hizo cosas que lo alejaron de Dios. Más adelante, cuando ya era adulto y vivía solo en la costa, Peter empezó a preguntarle a Dios por qué lo había llevado hasta allí. Durante 7 meses oró repetidamente: ¿cuál es tu plan para mi vida? Un viernes decidió ayudar y orar al respecto. En lugar de depender de la comida ese día, se centró por completo en buscar a Dios, porque anhelaba una respuesta clara hacia el atardecer. Vio a 3 jóvenes caminando por la calle y sintió que una suave voz le susurraba a su corazón, instándole a acercarse a ellos. Obedeció y se presentó. Somos predicadores de la calle, le respondió uno de los hombres. Se presentaron como Thomas George y Jr., evangelistas que se sentían impulsados a compartir el evangelio en las ciudades costeras. Peter los veía predicado a diario en la calle, en el mercado y donde quiera que encontraran público. El sábado por la noche, Peter volvió a pedirle a Dios que le revelara su plan para él. Luego se quedó dormido con la Biblia en el pecho y soñó que un ángel lo tomaba de la mano y abría el libro por Mateo 10. Cuando se despertó, Peter buscó Mateo 10 y leyó las cosas asombrosas que Jesús hizo a través de sus discípulos una vez que decidieron seguirlo. Lo leyó una y otra vez. Entonces oyó la misma voz serena y suave que le decía: este es mi plan para ti. Incrédulo, cayó de rodillas y preguntó: ¿quién soy yo, Señor, para que me llames? Entonces dio gracias al Señor por haberle mostrado una respuesta clara. Al igual que los discípulos en Mateo 10, Peter sabía que estaba siendo llamado a seguir a Jesús y a predicar de lugar en lugar como evangelista de la calle. Poco después, Peter se bautizó y apoyó a los 3 predicadores en su misión
comenzó a viajar con ellos, les llevaba el equipaje y predicaba a su lado en las calles. Un año después asistió a un curso de formación de 2 meses, durante el cual aprendió a enseñar las creencias de la Iglesia Adventista como laico en la misión del sudoeste de Papúa. Uno de sus primeros encargos se lo llevó a un remoto poblado de la selva al que tardó 3 días en llegar a pie. Caminó bajo una lluvia torrencial, durmió a la intemperie y sobrevivió a base de galletas. En medio de la selva llegó a una pequeña iglesia adventista. Una mujer de mediana edad que atendía a la congregación le dijo que la iglesia llevaba 25 años funcionando, pero no tenían pastor. Hacía tiempo que oraban para que Dios les enviara uno. La mujer le preguntó si él los podía ayudar con esa necesidad. Peter aceptó y sirvió como líder voluntario de la iglesia durante 1 año. Mientras ministraba allí, seguía orando sobre el siguiente paso del plan de Dios para su vida y tuvo la impresión de que había llegado el momento de estudiar teología. Un viernes por la noche, al regresar a casa, Peter vio que un miembro de la iglesia estaba esperándolo. Cuando se encontraron, el hombre le entregó un recibo que demostraba que alguien había pagado su matrícula para que estudiara en el seminario adventista de Omaura. En Omaura, Peter está aprendiendo cómo ayudar a las iglesias a crecer física, mental y espiritualmente. Está deseando utilizar la jardinería y la carpintería para enseñar a los miembros de la iglesia a mantenerse a sí mismos y a mantener a las viudas y a los huérfanos. Las clases de hebreo le resultan difíciles, pero cree que con la ayuda de Dios tendrá éxito en sus estudios. Con Dios, dice, todo es posible. Aunque no está seguro de cuál será su próximo paso, Peter se compromete a seguir aquel que lo ha llevado al seminario de Omaura. Siempre obedeceré lo que su voz me indique. Amén. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado y alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros. Te damos gracias nuevamente por la vida y por la salud que nos has regalado hasta este momento, Señor.
y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin que las merezcamos, Señor. Te pedimos que nos sigas llevando de la mano hacia un futuro, el cual tú decides hasta dónde llegaremos, Señor. Te agradecemos la oportunidad de estar en comunión contigo, de aprender cosas nuevas, de compartir esta experiencia, y te pedimos que no nos desampares, que no nos sueltes en ningún momento de nuestra vida futura. Ponemos en tus manos la decisión de nuestro destino, del plan que tienes para nosotros, que seas tu santa voluntad en nosotros y que podamos ser útiles a tu labor para convertir tu pueblo en personas merecedoras de alcanzar tus divinas gracias y promesas, Señor. Te pedimos por aquellos enfermos que están en una cama o que están en un hospital, Señor, que tú les des el alivio que tú creas justo y necesario, Señor. Ponemos en tus manos y pedimos tu compañía para nuestros familiares, especialmente para Lázara, que se encuentra sola en otro país, Señor. Acompáñala y protégela de todos los males, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.